analista de estudios económicos de COMEX. Marcelo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A ver, cuéntanos, para ver si coincides tal vez con el análisis que nos hizo ayer el señor Luis Miguel Castilla, el exministro de Economía. ¿Cómo va el Perú en torno a su nivel de pobreza? Marcelo. A ver, es importante el tema de la pobreza porque justamente, como muchos sabrán y de repente algunos no, mide la capacidad de una familia o una persona para costear una canasta mínima de consumo, ¿no? Que en este caso, para el caso peruano, en el 2022 ascendió a 420 soles mensuales por persona. Ahora, en 2022 la pobreza monetaria ha aumentado frente al año 2021. Estamos hablando de 27.5% de pobres a nivel nacional, que quiere decir alrededor de 9 millones de personas no pueden costear como mínimo una canasta de consumo. Wow. Esto, por un lado, es un retroceso de 11 años en el avance que veníamos viendo las últimas 2 décadas en la lucha a la reducción contra la pobreza, ¿no? Sin embargo, como vemos, pues en 2022 a nivel nacional ha aumentado, ¿no? Y la Libertad como departamento, como región, no es ajena a este problema. También la pobreza monetaria ha aumentado en el departamento. Correcto. Entonces, cuando hablamos de pobreza monetaria, es cuando no podemos cubrir nuestras necesidades básicas. Es correcto, y justamente ahí nosotros, COMEX Perú, como una institución que busca contribuir con propuestas de políticas públicas basada en evidencia, es que queríamos ver un poco más a fondo, ¿no? Es decir, tener un panorama más amplio. Si bien la pobreza monetaria es muy importante porque nos dice de alguna forma cómo están las personas, cómo están las familias en acceso a esta canasta mínima de consumo, hay otros factores que también importan hacerle un seguimiento año tras año, porque de esto depende que una persona tenga una calidad de vida como mínimo digna. Y esto es justamente el tema de la pobreza multidimensional, que como comentabas tú al inicio, analiza una serie de factores de acceso a servicios básicos en temas de salud, educación y condiciones de la vivienda, para estimar cómo están realmente en este tema de la pobreza multidimensional, que como decía es un enfoque más amplio. Ahora, antes de entrar en el detalle, si los índices que ustedes han sacado en este parámetro de la pobreza multidimensional, se tiene hoy, 2023, terminando mayo, una familia que tiene carencias en salud, que tiene carencias en educación, que tiene carencias en vivienda, por lo tanto, es casi seguro que para los próximos años esa condición puede empeorar. Efectivamente, no debemos tener muy claro cuál es la razón de fondo del problema y además qué implica esto, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, en el tema de pobreza multidimensional, que como decíamos es un análisis más profundo de la situación de pobreza, ¿no? Estábamos diciendo que, por ejemplo, en la Libertad, en pobreza monetaria, en 2022 tenemos 28.4% de pobres en el departamento. Sin embargo, cuando vemos la pobreza multidimensional, que como decíamos son estas carencias, accesos de servicios básicos, estamos hablando de un 43.5% de ciudadanos que viven en la región La Libertad que están en pobreza multidimensional. Esta cifra es bastante alarmante porque estamos hablando de que 4 de cada 10 ciudadanos de La Libertad están en pobreza multidimensional, lo que implica justamente esta falta de acceso a servicios básicos que finalmente impactan pues en cómo viven los ciudadanos y en su calidad de vida, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, hablemos de educación. A ver, educación. ¿Cómo nos está yendo a los peruanos o en particular tal vez a La Libertad? Ahora has tocado un punto bastante importante porque justamente educación es el pilar de los 3 que nosotros medimos para estimar esta pobreza multidimensional. Educación es el factor o es el pilar que más, con mayor incidencia o menos resultados favorables tiene la región La Libertad. En 2022, el 61.1% de habitantes de la región carecían de los indicadores que miden el acceso a educación. Ahora, en educación, justamente lo que se mide, por ejemplo,
es este tema de menores de edad no matriculados en el colegio o de repente atrasados al menos 2 años. O también se mide que el jefe del hogar, de la familia, tenga como máximo secundaria incompleta, ¿no? Entonces, es bastante conocido que a nivel nacional, pero también en los diferentes departamentos del país, todavía contamos con una educación superior limitada, y mucho más crítico es el tema de la secundaria, en este caso la educación básica no culminada, ¿no? Entonces, como decíamos, pues este es el principal pilar, ¿no?, que aleja a la libertad de estar en mejores condiciones o en condiciones más favorables, ¿no? Más del 60% que tienen este problema en educación, más del 60%. Es correcto, ¿no? Y además, en el otro pilar, que también analizamos el tema de salud y por el otro lado, condiciones de la vivienda. Correcto. En la libertad en 2022, sí, por hablar del tema de salud, por ejemplo, 44.8% carece de al menos un tercio de estos factores que analizamos en el tema de salud, ¿no? Por ejemplo, entre estos están la falta de acceso a establecimientos de salud. Esto puede ser de repente por lejanía o porque falta dinero en el hogar y que no se pueden atender justamente en el sistema de salud, o de repente la carencia de seguro de salud en al menos un integrante del hogar, ¿no? Y justamente este último factor o variable es muy importante porque muchas personas, muchos peruanos en general a nivel nacional y también en la libertad, estamos hablando del 44.8%, carecen de un seguro de salud que les permita atenderse ante una emergencia, ante una enfermedad, y padecen pues de este problema de no atención en los centros de salud, y finalmente esto repercute, por supuesto, ¿no?, por un lado en la salud, pero también en otros factores que terminan impactando en cómo viven los ciudadanos. Ahora, nos das un escenario sinceramente muy preocupante. Si tenemos un 61.1% que tiene complicaciones para acceder al sistema educativo y tenemos un 44.8% que no accede a un sistema de salud, ¿no?, que sus enfermedades no son tratadas, que tal vez llegan a un nivel de desnutrición en los pequeños y no pueden ser revisados a través de un hospital, una posta médica. Si tenemos esta debilidad en estos dos pilares importantes para el crecimiento de educación y salud, las perspectivas para los próximos años en torno a la libertad son realmente pesimistas. A ver, las cifras nos dan un panorama general y además mucho más profundo respecto de pobreza monetaria, ¿no? Como vemos, en realidad estamos en una situación bastante crítica y alarmante porque el porcentaje de peruanos, y en especial ciudadanos de la región, están careciendo de al menos un tercio de estos servicios básicos o el acceso a estos, ¿no? Ahora, esto también, de alguna manera, hay que medirlo respecto a cómo está la libertad respecto del promedio nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel nacional el promedio de pobreza multidimensional fue del 35.8%. Estamos hablando que la libertad está por encima, con un 43.5%. Esto nos indica de que está en una situación menos favorable. Y como indicas tú, de continuar estos problemas, persistir el tema de falta de acceso a servicios de educación, de salud y las condiciones de la vivienda, que son tan importantes porque es en donde la familia, el núcleo familiar se desarrolla, y si cuentan con carencias, esto primero no permite una calidad de vida digna. Segundo, impacta en otros factores o rubros, ¿no? Por ejemplo, una mala salud impacta pues de repente en la atención de los niños que tienen cuando asisten al colegio, y muchas cosas más, ¿no? La lista es muy amplia cuando hablamos de lo que implican estas cifras. No tener una base educativa, estar mal en salud y estar mal en la vivienda, Marcelo, y voy contigo de inmediato, podemos decir, reitero, que las proyecciones no son alentadoras, porque para cambiar esta realidad es un trabajo de largo aliento, es decir, de muchos años, Marcelo. Correcto, ¿no? Como estabas bien comentando, el tema de la pobreza multidimensional, que es una medición más completa, y justamente desde COMEX Perú como institución buscamos pues analizar este tipo de cifras para que justamente sean un llamado de atención a las autoridades
de turno, tanto del gobierno nacional, pero también un rol muy importante que juegan las autoridades de los gobiernos subnacionales, estamos hablando del gobernador regional, en este caso, y de las municipalidades, los alcaldes, en cumplir con su rol, ¿no? Justamente pues de proveer de los accesos a servicios básicos para la población, que son pues una condición muy necesaria para el correcto desarrollo de todas las personas, ¿no? ¿Cuáles serían las perspectivas, al menos para este 2023, por ejemplo? ¿Se viene trabajando en hacer un cambio en estos tres rubros, educación, salud y vivienda? A ver, antes de las perspectivas me gustaría hablar un poquito, aterrizar las cifras de lo que tenemos en tema de materia de inversión pública, ¿no? Porque muchas veces, o anteriormente, de repente antes se decía, ¿no?, que no existía el dinero, el presupuesto suficiente, que no llegaba a las regiones, y que esto era un problema para la ejecución de obras públicas en beneficio de la población, ¿no? Sin embargo, si nos remitimos pues a las cifras y a lo que es la realidad, estamos hablando que en La Libertad, por ejemplo, las municipalidades y el gobierno regional son responsables del 57.3% del presupuesto para inversión este año. 57.3%, mientras que el gobierno nacional, por supuesto, tiene un 42.7% de participación sobre el presupuesto para inversión pública en La Libertad, ¿no? ¿Y qué pasa año tras año, ¿no? Lo que vemos es una baja ejecución del presupuesto público, dinero que no se llega a utilizar al cierre de año y que regresa a manos del Estado. Dinero que podría ser utilizado para avanzar con el cierre de brechas y que en los próximos años veamos cómo estas cifras de pobreza multidimensional, pobreza monetaria, de condiciones en las que viven los ciudadanos van mejorando, ¿no? Porque justamente la inversión pública es dinamizadora y permite una serie de beneficios, ¿no? Y ahí nada más para completar, ¿no? El año pasado, por ejemplo, las municipalidades solo invirtieron, en La Libertad estamos hablando, invirtieron las municipalidades solo el 58% de su presupuesto anual, mientras que el gobierno regional solo invirtió el 55.8%. Pero ¿qué significa esto en cifras más aterrizadas? Quiere decir que el año pasado, 2022, en La Libertad, se dejaron de ejecutar 1.017 millones de soles para obras de inversión pública. 1.000 millones de soles que habrían servido para cerrar este acceso a servicios básicos, avanzar con el cierre de brechas y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, ¿no? Hay un largo trabajo, como comentaba, por realizar en manos de las autoridades de los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional también, ¿no? Sí, Marcelo, y no hay un espíritu de enmienda, o sea, las perspectivas son iguales o peor, y con estas nuevas autoridades, son iguales y por qué no peor, reitero. Si aterrizamos un poco también las cifras para lo que va de 2023, ¿no? Cómo vamos ejecutando el presupuesto público en La Libertad y lo que queda para el resto de año y qué podemos hacer, es decir, adoptar medidas concretas para intentar revertir poco a poco esta situación, porque como también bien comentabas, esto no se logra en un año ni en 2 años, ¿no? Sino que año tras año deberíamos ver una mejora gradual de los indicadores para que en un futuro ya veamos pues una población con acceso a servicios básicos, una población que no carece de una atención primaria en los centros de salud, por ejemplo, que todos los niños, los escolares, niños y adolescentes asistan al colegio, pero además también comprendan, es decir, capten lo que están estudiando, leyendo, y todo eso tiene que ver pues con estos indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 2023 se tienen 3.497 millones de soles para inversión pública en La Libertad, como decía, de los cuales 57% aproximadamente los tiene el gobierno regional y las municipalidades, y el 42-43% el gobierno nacional. A la fecha, a lo que va de 2023, se viene ejecutando por parte de los gobiernos locales 17.6%. El gobierno regional viene ejecutando 14.4%. ¿Qué significa esto? Que en lo que resta del año todavía quedan 1.676 millones de soles en manos del gobierno regional y las municipalidades para obras de inversión pública que beneficien a la población. Esto es muy importante. 1.600 millones de soles todavía restan para este año, para justamente atacar este problema de fondo. Ahora, como bien lo dices tú y lo estás remarcando, el problema no es dinero. El dinero está.
en las cuentas, o sea, tienen el dinero allí, en sus cuentas, contante y sonante. Podemos, en todo caso, Marcelo, resumir esto en incapacidad, indiferencia. Sí, mira, tenemos varios problemas en el aparato público, ¿no? Los problemas en el sector público, el aparato estatal, son amplios. Por un lado tenemos una baja ejecución, como veíamos las cifras no mienten y son lo que es la realidad, y es que hay una baja ejecución del presupuesto público para obras, ¿no? Entonces, por un lado, primero necesitamos autoridades públicas comprometidas con el desarrollo. Quiere decir que busquen servir y no servirse de la función pública, ¿no? Esto por un lado. Pero por el otro lado también no bastan las buenas intenciones, sino lo que vemos también es que hay una falta de capacidades técnicas en las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y estas capacidades técnicas son las que limitan muchas veces que las obras avancen, y que concluyan y que finalmente sean obras que beneficien a quienes buscan beneficiar, ¿no? Estas capacidades técnicas son los que muchas veces generan pues la paralización de obras, y luego vemos pues obras que se quedan a la mitad del camino. Exacto. Y que pasan años y que están de alguna manera son un elefante blanco, incluso no están conclusas y no llegan a beneficiar a la población, ¿no? Entonces son uno de los tantos problemas, como decíamos, por un lado una falta de compromiso, una falta de ejecución, y por el otro también autoridades públicas que sean capaces de dirigir y llevar a cabo estos proyectos de inversión pública. Marcelo, te agradezco muchísimo, sinceramente, por haber conversado contigo esta noche y darnos todo este panorama de qué se está haciendo mal y que, reiteramos, no se evidencia un mea culpa y un punto de quiebre que cambie esta triste realidad en la cual está sometido, en este caso, muchísimos peruanos y, por qué no, muchísimos liberteños. Marcelo Huasquito, muchísimas gracias, buenas noches.